Un cordial saludo. En este video voy a compartirles a continuación el manejo de las funciones de bases de datos, o que también se le puede denominar las funciones con las siglas BD, y también el manejo de la herramienta de los subtotales. Vamos a comenzar primero con el manejo de las funciones de bases de datos o funciones BD, y lo vamos a hacer mediante este ejemplo correspondiente a esta tablita que ustedes ven en sus pantallas, y, y vamos a aplicarlo de la siguiente manera. Este manejo de funciones de bases de datos, pues ya se van a dar cuenta que el manejo de estas dichas funciones es algo similar a una función que normalmente utilizan, pues ya digamos cuando ya comienzan o están iniciando con el manejo de funciones normales, como el caso de la función del contar, la función de sumar, la función min, que es para que le muestre el valor mínimo, la función más, que es el valor máximo, entre otras. Aquí vamos a implementarle las funciones de las bases de datos o las funciones BD. Y para esto vamos simplemente a copiar los encabezados de la tabla original. Digamos que la voy a pegar acá. Y aquí entonces lo que hice fue el diseño de una tabla de criterios, que aquí es donde voy a implementarle algunos otros criterios. Entonces, para este caso, empezaremos con el manejo de la función que se llama la función B de contar. Y para esto vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a suponer que yo necesito que me cuente cuántos automóviles tienen más de 3 años de uso. Tiene más de 3 años de uso. Porque es que este ejemplo de esta tablita que ustedes ven aquí es simplemente como para especificar esta cierta información correspondiente a las marcas de los automóviles, las plazas, digamos, el número de automóviles que están distribuidos en algunas ciertas plazas, unas ciertas cantidades de plazas, los años de uso, pues porque estamos suponiendo, digamos que aquí se está manejando información de, pues por poner un ejemplo, de los carros o autos usados que se manejan con unas ciertas marcas, la rentabilidad que tiene esos automóviles y algunos beneficios. Entonces vamos a suponer, como dije ahora, que me cuente cuántos automóviles tienen más de 3 años de uso. O sea que entonces digamos que aquí voy a digitar este dato, pues esta pregunta de cuántos automóviles, automóviles tienen más de 3 años de uso. Vamos a suponer, para este ejemplo, esto. Pues aquí yo le voy a diseñar una tablita, pues algo sencillo, como esta. Y aquí voy a mostrar el respectivo resultado implementando la función B de contar. Pero antes de implementar la función B de contar, voy a usar esta tabla de criterios, y si ustedes recuerdan el enunciado del problema, aquí lo que vamos a hablar es que vamos a contar los automóviles que tienen más de 3 años de uso. O sea que en este caso el criterio se va a ubicar en la tabla de criterios en la columna años. O sea que en este caso vamos a colocarle mayor a 3. Si de pronto ustedes han implementado estas funciones, como el caso o esta herramienta denominada los filtros avanzados,
ahí se van a dar cuenta que es algo similar al que se usa en los filtros avanzados, que es en este caso el uso de la tabla de criterios. Entonces digamos que este va a ser mi criterio. Entonces aquí digamos que vamos a implementar la función b de contar, y en este caso me voy a ubicarme en esta celda y aquí le coloco el igual y luego le coloco el nombre de la función, que se llama la función b de contar. Por lo general, pues cuando uno está comenzando a hacer uso de las funciones básicas, pues por lo general uno se le conoce con la función contar. Pero aquí mire que le implementamos la sigla BD, porque quiere decir que vamos a implementar la función contar en una base de datos, y en este caso estamos suponiendo esta tabla que lo hemos extraído de alguna base de datos o lo hemos importado desde una fuente externa, que en este caso es en alguna o cualquier base de datos. Entonces aquí a continuación me está mostrando los tres respectivos parámetros que yo le puedo implementarle a esta respectiva función. Y en este caso vamos a comenzar con el primer parámetro, que es el de bases de datos. Este parámetro de bases de datos, aquí yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la tabla completa con sus respectivos encabezados. Entonces fíjese que aquí ya le seleccioné la tabla original. Luego entonces a continuación le colocamos punto y coma, y el siguiente parámetro sería el nombre del campo. O sea que aquí tengo que especificarle en cuál columna de la tabla que hemos extraído de alguna base de datos es el que me va a hacer la dicha operación. Entonces en este caso voy a seleccionar este encabezado, que en este caso es el de los años, porque es que aquí es donde yo ya necesito contabilizar el número de automóviles que tengan más de 3 años de uso. Entonces aquí ya selecciono este encabezado y luego a continuación le doy punto y coma, y luego aquí a continuación tengo este tercer parámetro, que en este caso sería el de los criterios. O sea que aquí tengo que seleccionar de la tabla de criterios esta columna, o sea, el encabezado con su respectivo criterio, que en este caso sería mayor a 3, porque estamos diciendo de los que tengan más de 3 años de uso. Entonces mire que ya tengo completa la respectiva función, y mire que aquí en este caso me va a aparecer en total 6. Y si ustedes mismos lo comprueban, ahí se van a dar cuenta que ahí ya se contabilizó 6 autos. Ahora vamos a sacar, y vamos a hacerlo con otro ejemplo, que me saque el total de la rentabilidad de todos los automóviles que tengan más de 3 años de uso. O sea que entonces aquí voy a colocarle en este ejemplo que el total de rentabilidad de los autos que tengan más de 3 años de uso. Vamos a poner en este ejemplo que aquí en este caso vamos a utilizar la función denominada la función b de suma. Entonces aquí voy a organizar esta tablita, y aquí entonces voy a hacer uso de dicha función. Entonces aquí en este caso me voy a ubicarme en esta celda, y fíjese que mire que aquí ya me está dando el criterio, más de 3 años de uso, o sea que prácticamente voy a usar esta columna. Por eso hay que tener mucho cuidado de el respectivo criterio a la cual deben de aplicar. Por eso hay que leer y analizar muy bien el enunciado del problema o lo que le propongan. Entonces aquí a continuación voy a colocarle la función b de suma. Mire que hay algunas ciertas funciones de bases de datos, inclusive yo los invito para que exploren el resto de las funciones de bases de datos en la página de YouTube, que ustedes pueden ver algunas otras funciones que probablemente o puede que se encuentren que los parámetros van a ser diferentes. Entonces por eso ahí les hago esa invitación. Entonces fíjense que aquí ya me está pidiendo las bases de datos, entonces aquí ya selecciono la tabla, punto y coma. El nombre del campo, mire que estamos diciendo de la rentabilidad, o sea que todo en este caso voy a seleccionar
el encabezado a la cual o la columna a la cual voy a utilizar para que me haga una dicha operación, que en este caso es la suma, o sea que me va a sumar la rentabilidad, pero entonces ya a continuación del punto y coma le tengo que especificar el criterio, que en este caso sería esta columna en la tabla de criterios, o sea, el mismo criterio que apliqué en el ejercicio anterior, que corresponde a de más de 3 años de uso. Entonces fíjese que aquí ya me va a mostrar en total 64. Y así lo mismo van a hacer con las otras funciones, como el caso de, vamos a poner un ejemplo de la rentabilidad máxima, de los autos de marca, digamos, de marca Ford, por ejemplo, y digamos la rentabilidad mínima de los autos de marca Ford. Entonces aquí voy a colocar mínima de los autos de marca Ford. Entonces aquí voy a organizar esta tablita, colocarle los bordes. Voy a copiar entonces aquí esto. Ahora fíjese, ¿qué tengo que colocar en la tabla de criterios? ¿Qué es lo que, dónde debo ubicarme o qué es lo que tengo que colocar? Tengo que colocarle la marca Ford. ¿Y dónde tiene que ir? En la columna automóvil. O sea que aquí en este caso voy a colocar la palabra Ford. Fíjense que aquí para este ejemplo yo escribí solamente la palabra Ford. Pues hay algunos que me han preguntado que si es necesario colocarle los asteriscos, así como muchos lo han implementado en la herramienta correspondiente a filtros avanzados. Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Porque es que ustedes pueden implementarle esto para especificar de que me muestre la rentabilidad máxima de todos los autos de marca Ford o la rentabilidad mínima de todos los autos de marca Ford. O sea, ustedes lo pueden implementar de esta manera. No hay ningún problema. Pues porque es que si ustedes se han fijado en la tabla original, mire que solamente aparece nombre de marcas, nada más, de los autos. No hay series, por decir algo, es que Ford Explorer, Ford Titanium, Ford Fiesta, entre otros. O sea, aquí solamente aparece el nombre de la marca. Entonces, bueno, pues en este caso vamos a dejarlo con la marca Ford, pues como le digo, para que me busque o el criterio que sea exactamente igual a la marca Ford. Entonces empezamos con la rentabilidad máxima, entonces le vamos a dar igual, entonces vamos a colocarle el BD Max, o sea, el del máximo. Entonces aquí en este caso seleccionamos, perdón, la respectiva tabla. Vamos a seleccionarla. A ver, permítame. Aquí. Permíteme que aquí algo está pasando. Listo. Bueno, ahora el nombre del campo, mire que en este caso es la rentabilidad y el de los criterios, que aquí en este caso tenemos que seleccionar esta columna con la respectiva marca, que en este caso es Ford. Entonces, fíjese que aquí ya me mostró entonces que la rentabilidad mínima es 12, la rentabilidad mínima es 12 de todos los autos de marca Ford, y para la máxima, perdón, y la mínima, entonces colocamos la función b de min, hacemos lo mismo, seleccionamos esto, luego el nombre del campo rentabilidad, y luego aquí, en este caso, seleccionamos la columna de criterios, y mire que aquí, en este caso, me muestra la rentabilidad mínima de 9, la rentabilidad mínima de 9, y la máxima que es de 12. Bueno, entonces, fíjese que de eso se trata el manejo de algunas de las funciones que yo mostré aquí en este video, y por eso les digo que yo los invito a que exploren el resto de las respectivas funciones de bases de datos. Bueno, esto corresponde al manejo de las funciones de bases de datos. Ahora procedemos con la función subtotal. Entonces, permítame, voy a eliminar esto no lo vamos a necesitar. Entonces, aquí en este caso voy a mostrarles el uso de la función subtotal o de la herramienta subtotal, pues como lo quieran llamar. Cuando vamos a implementar la función o la herramienta de subtotal,
digamos que para este ejemplo yo quisiera que me muestre los subtotales de las rentabilidades por automóvil, o sea, que me muestre los subtotales correspondientes a la rentabilidad de la Ford, del Audi, del Renault, del Peugeot y así sucesivamente. Entonces, para eso tenemos que hacer lo siguiente. Fíjese que en esta columna automóvil, que por eso mire que ahí está el enunciado que les dije ahora, que me muestra los subtotales de las rentabilidades y que esos dichos subtotales de la rentabilidad me los muestren por automóvil. ¿Ya? Ahora sí, vamos a continuación a hacer lo siguiente. Lo primero y antes de aplicar la herramienta de subtotal es que hay que ordenar esta respectiva columna. Hay que ordenarlas para que entonces ya me pueda funcionar perfectamente la herramienta o la función subtotal, porque si la aplicamos sin ordenarlo, entonces habrá confusiones o de pronto la información estará muy confusa o incorrecta o no va a estar muy clara. Entonces ya para eso vamos a ubicarnos aquí en este caso en esta celda, en este caso el automóvil, y luego a continuación le doy clic en la pestaña inicio y luego aquí le voy a dar clic en este botón donde dice ordenar y filtrar y mire que aquí me está mostrando entonces unas opciones para ordenar y en este caso le voy a decir que lo ordenen de manera ascendente, o sea de la A a la Z y luego entonces ya le doy clic y mire que ya me muestra la columna ya ordenada. Y claro, y él tiene en cuenta el resto de la información para que me la ordene. Listo. Ahora sí ya podemos hacer uso de la herramienta del subtotal o la función subtotal. Y para este caso vamos a ubicarnos en la pestaña datos y a continuación le vamos a dar clic en el botón subtotal. Pero verifiquemos que estemos ubicados, digamos en este caso en esta celda. En esta celda. Bien, entonces vamos a darle clic en el botón subtotal y fíjese en lo siguiente. Bueno, entonces aquí, mire que él ya me seleccionó, me detectó que hay una tabla, aunque de todas maneras es muy bueno uno ubicarse en la primera celda de la tabla, en este caso que fue en el Audi. Entonces fíjese que aquí me está mostrando este primer campo que corresponde a para cada cambio en. O sea, ¿qué significa? Es de cómo voy a organizar los respectivos subtotales. O sea que para este caso, para este ejemplo, dijimos que me va a mostrar los subtotales por automóvil. O sea, los subtotales de la rentabilidad por automóvil. Listo. Entonces, aquí dejo en este caso este campo automóvil, aunque uno también le puede cambiarle los respectivos campos, pero eso ya depende del enunciado del problema o de lo que se le pide. Usar la función. Aquí en este caso dijimos que vamos a sumar, pero fíjese que aquí usted puede implementar otras funciones más, como ustedes lo quieran manejar o como ustedes lo quieran implementar. ¿Listo? Entonces aquí en este caso vamos a mostrar el de la función suma y aquí el de agregar subtotal, él por defecto coloca el beneficio, pero aquí dijimos para este ejemplo vamos a decirle que es de la rentabilidad, o sea que me muestra los subtotales de la rentabilidad por automóvil. ¿Listo? Entonces ya quitamos entonces el beneficio, colocamos el chulito de rentabilidad, el resto lo dejamos como está y a continuación le damos clic por último en aceptar y fíjese que ya él me va mostrando los subtotales por automóvil, o sea, por marca de automóvil. Y aquí al final me muestra el total general. Ya con estos cuadritos ustedes pueden organizarlos para que me muestre simplemente los subtotales y que si quiere que me los muestre detallados, pues entonces ya uno puede hacer uso de estos respectivos cuadritos para que me los muestre de manera detallada cada uno de los respectivos subtotales. Y ya para terminar, si ustedes ya quieren cancelar la herramienta de los subtotales o la función de los subtotales, pues se pueden ubicar en cualquier celda de la tabla y luego le damos clic de nuevo en el botón subtotal y luego aquí le damos clic en el botón que dice quitar todos y mire que ya la tabla vuelve a la normalidad. Bueno, eso es todo. Ojalá
que les hayan gustado este video y que les haya quedado muy claro el manejo de las funciones de bases de datos, o sea, algunas funciones de las bases de datos y también el de la función del subtotal. Les agradezco mucho.